Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa oral en su modalidad virtual de la tesis de Ignacio Oscar Portales Soto, que nos va a hablar sobre la descripción de la calidad de carne de cerdas de descarte. Ignacio, vos tuviste como tutor a Gustavo Rodríguez, como director a Mauricio Díaz y hoy como evaluador va a oficiar Roberto Landa. Vas a tener 30 minutos para realizar la disertación, posteriormente a la misma seguramente podrán surgir algunas dudas, inquietudes o alguna pregunta, y pasado ese tiempo, el tribunal evaluador discernirá, discutirá sobre tu nota. Yo ahí te voy a pedir que te retires un segundo del Meet y te voy a avisar para que puedas volver a ingresar y ellos te comuniquen la nota. Y en ese instante pasaremos a ser colegas. Así que relájate, disfrútalo, ¿sí? Ya está a decirte que te deseamos éxitos. Podés comenzar. Bárbaro, gracias. Bueno, me presento, Ignacio Portalé. Les vengo a hablar de la tesina que realicé, que se titula Descripción de la calidad de carne de cerda, de descarte. La dividí en dos partes. Primero vamos a hacer una introducción general y después ya paso a los objetivos y qué fue lo que realicé específicamente. Como una introducción, el consumo de carne a nivel mundial, en promedio, según la FAO, son 35 kilogramos de proteína animal por persona por año. De la más consumida es la carne de cerdo, seguida por carne de aves y en tercer lugar está la carne bovina. China es el país que más consume carne de cerdo en el mundo, lo sigue la Unión Europea y en tercer lugar Estados Unidos y la Federación Rusia. A nivel en Argentina se consume 100 kilos de proteína animal por habitante por año. Argentina es un país muy carnívoro y lo que más se consume es carne bovina. Con 55 kilos le sigue la carne de aves y la carne porcina. Lo que ha ocurrido con la carne porcina en los últimos años es que en los 80 o 90 se consumían 7 kilos de cerdo por año y a partir de ahí fue aumentando hasta hoy estar en 14-15 kilos por habitante por año. Como se puede ver en el gráfico, lo azul es la carne vacuna, lo verde más oscuro es carne de pollo de aves y lo más claro es la carne de cerdo. En el año 2000 se estaban consumiendo 7,8 kilos por habitante por año de carne de cerdo y en este momento estamos consumiendo 14,6 kilogramos de carne de cerdo por habitante por año. Lo que, según estudios realizados, un 20-30% de esa carne se consume como cortes frescos. El resto se consume como subproductos, chacinados, embutidos, derivados de carne de cerdo. Eh, ¿Por qué han sido estos cambios del aumento? En su mayoría se deben al aumento del valor del precio bovino y un cambio también en la cultura argentina, que hoy en día no es raro ver en una parrilla un corte de cerdo como sí lo era hace unos años atrás. También lo que se muestra en este gráfico, por ejemplo, el año 2002, después de la crisis, cómo disminuyó sustancialmente el consumo de carne en casi 20 kilos y después fue aumentando de nuevo hasta llegar a los valores normales. En cuanto a la producción porcina, el país que más produce es China, con 53.000 toneladas por año, esto es en el año 2017. Argentina en el año 2017 estaba en el puesto número 13 con 566.000 toneladas y hoy en día Argentina en el año 2019 está produciendo ya 629.000 toneladas de carne de cerdo. Lo que se muestra en este gráfico también es importante ver las exportaciones que tuvo Argentina. En el año 2010 exportábamos 6,7, 6.700 toneladas de carne de cerdo
y hoy estamos exportando 42.000 toneladas, con un incremento del 534%. También la producción de cerdo en Argentina se centra principalmente en la zona centro, que sería el norte de la provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe y centro-sur de Córdoba, que son las zonas donde se produce más maíz, que se asientan ahí las mayores producciones de carne de cerdo. Pasando un poco a las definiciones, ¿qué es la carne? Según el decreto 4238/68, la carne es la parte muscular y tejidos blandos que rodea el esqueleto de una res faenada. También incluye la grasa, tendones, los vasos, los nervios, y en el caso del cerdo, la piel, que no se retira durante el proceso de faena. Los chacinados son los productos preparados con carne y o sangre o vísceras u otro subproducto animal con adición o no de sustancias aprobadas para tal fin. Y los embutidos son aquellos chacinados que han sido introducidos a presión en un fondo de saco de origen orgánico o inorgánico, aprobado para tal fin. Este saco puede estar o no en el momento del expendio del embutido. La clasificación de los embutidos se dividen en tres. Un embutido puede ser fresco, son aquellos que, bueno, como dijimos, han sido elaborados con carne o subproductos crudos que no han sido sometidos a ningún proceso, ni térmico, ni secado, ni el ahumado. En este caso pueden ser un chorizo fresco o una salchicha parrillera. Los embutidos secos son aquellos embutidos crudos que han sufrido una deshidratación parcial. Por ejemplo, un salamín. Y los embutidos cocidos son los que han sufrido un proceso de cocimiento en estufa o en agua. Por ejemplo, una salchicha viena. La calidad de carne. La calidad de carne la podemos dividir en calidad higiénica, es aquella que no presenta ni contaminación bacteriana ni residuos de antibióticos. Calidad sensorial, acá incluye el color, la terneza, jugosidad, sabor. Calidad nutricional, es la composición de ácidos grasos, el contenido lipídico, contenido proteico. Calidad tecnológica, capacidad de retención de agua, pH, conductividad, punto de fusión de la grasa. Y el valor ético, que es el bienestar del animal en la producción, durante el proceso de sacrificio, la trazabilidad. Nosotros para el trabajo nos centramos en la calidad sensorial, en la calidad tecnológica, pero el valor ético es muy importante porque si el animal no ha tenido un buen bienestar durante la producción, una falta de alimentación, un maltrato en el transporte, puede alterar las distintas características. Bueno, transformación del músculo en carne. ¿Cómo pasamos de un músculo en un animal vivo a carne? Es mediante el proceso de faena. El músculo, para que pase a carne, precisa tener tres transformaciones. La primera es la glicólisis anaerobia, que se produce por la falta de irrigación de oxígeno. La segunda es el rigor mortis, que lo que se busca es que entre en un lugar, en un momento adecuado, y salga el animal del rigor mortis también en un momento adecuado. Y la tercera es la maduración de la carne durante el enfriado. El proceso de faena, una vez que el animal arriba al frigorífico, se produce un descanso y luego empieza la faena.
Lo primero que se hace es una insensibilización o noqueo. Esto se realiza por un valor, por ética, no se puede eh, degollar a un animal vivo. Y lo que se busca es que quede inconsciente para facilitar el degüello. Para el noqueo existen tres, tres métodos. En el cerdo no se usa, como en el bovino, la pistola de perno cautivo por la anatomía craneal del cerdo. Sí se utiliza la electroanestesia, que es la más utilizada en Argentina, o las cámaras de dióxido de carbono, que en Argentina casi no se utilizan por el costo que presentan. Durante el noqueo puede haber errores. En la electroanestesia pueden presentarse petequias o fracturas en el caso de que se utilicen con un mal amperaje, un mal voltaje o una frecuencia inadecuada. Por eso hay que controlar esta parte para la calidad en general de la carne. Durante el desangrado se recomienda que sea un máximo de 10 segundos luego del noqueo y se pueden utilizar un cuchillo o dos cuchillos. En el caso de utilizar uno, se corta primero la piel, se esteriliza en un esterilizador de 82 grados y luego se introduce dentro de la carne. Teniendo cuidado, como se muestra en la foto, de no tocar el corazón para producir un buen desangrado del animal. Y tercero, sigue el escaldado. Lo que se busca con el escaldado es abrir el folículo piloso para facilitar el depilado. Esta agua del escaldado tiene que estar entre unos 60 y 65 grados. Una mayor temperatura va a producir un precocimiento de la carne y una disminución en la calidad final. También lo que se recomienda es ir renovando el agua para evitar un descenso en la temperatura y que se acumulen materias orgánicas que pueden contaminar al animal. Bueno, ya entrando en el trabajo que realizamos, como objetivo general, lo que buscábamos era evaluar la calidad en cerdas de descarte. Como objetivos específicos, lo que hicimos fue determinar la terneza, determinar la capacidad de retención de agua, determinar el pH y determinar el color. Para las tomas de muestras, fueron tomadas en un establecimiento frigorífico de la provincia de Buenos Aires, en la localidad de Tandil, con habilitación provincial, que fue donde yo realicé la residencia. Tomé 15 muestras de carne de 5 centímetros de espesor del músculo longísimo dorsi a la altura de la 11ª costilla. Los animales provenían de distintos establecimientos, por lo que en el momento de tomar las muestras se desconocía el tipo de alimentación y el bienestar previo al ingreso del frigorífico. Una vez que tenía las muestras, las envasé, rotulé y fueron frisadas. ¿Por qué las frisamos? Porque yo tomaba las muestras de los animales que quedaban en el frigorífico para desposte. Muchos iban como media reses y no podía tomar muestras de ellas. Así que lo que hacíamos era frizarlas para poder juntar varias muestras y poder llevarlas al laboratorio y eh, hacer varias a la vez. Lo primero que se hacía era, bueno, primero se descongelaban esas muestras eh, a temperatura de refrigeración hasta que estuvieran descongeladas, se les retiraba el hueso y lo primero que hacíamos era medir el pH. ¿Qué es el pH? El pH lo que hace es estimar el nivel de ácido láctico y otros ácidos orgánicos en la carne. Se expresa en una escala entre 0, que sería ácido, y 14, que sería básico.
Y la importancia de medir el pH es que este va a afectar a otros parámetros de calidad de carne, como son el color, la capacidad de retención de agua o la textura. Y el pH se ve afectado por varios motivos. Puede ser el clima, la época del año, el transporte, la densidad de carga, el tiempo de espera prefaena, la categoría del animal, el estrés producido durante la espera. Para la medición se utiliza un pHímetro, en este caso utilizamos el del laboratorio de la facultad, que es un Testo modelo 2205, que mide el pH y la temperatura en forma digital. Previo a la toma de pH, se calibraba con el kit que trae el mismo pHímetro. Una vez que tomábamos el pH, pasábamos al color. El color es consecuencia de radiaciones electromagnéticas en un rango visible en longitud de onda entre 400 y 700 nanómetros. Cuando la luz incide en la carne, algunas longitudes de onda son reflejadas y otras son absorbidas por los pigmentos de la carne. El color que percibe el ojo son de las ondas de luz reflejadas eh, carentes de las absorbidas por los pigmentos. Y el color está determinado por la concentración de pigmentos, la hemoglobina, su estado químico y las propiedades de dispersión de la luz en la carne. Para el método instrumental de medición de color se usa el sistema CIELAB. En este caso tenemos se forma un eje tridimensional donde L, los valores que van entre 0 y 100, los valores más cercanos a 100 representan el blanco, los de menor al negro. Tenemos el eje A, que los valores negativos van a representar el verde y los positivos el rojo, y el B, que los valores negativos van a representar tonos azulados y el positivo tonos amarillos. Para la medición se utiliza un colorímetro, en este caso también utilizamos el del laboratorio de la facultad, donde de cada muestra se apoya en distintos lugares y el colorímetro te da los resultados de estas tres variantes. Pasando a la capacidad de retención de agua, se define como la propiedad que tiene la carne para contener el agua que puede estar en forma libre o inmovilizada. ¿Qué es lo que retiene el agua dentro del músculo? Las proteínas del tejido conectivo retienen un 10%, las sarcoplásmicas un 20% y las miofibrilares un 70%. Para la medición de la capacidad de retención de agua se pueden utilizar tres métodos. El drip loss, que consiste en refrigerar las muestras y medir las pérdidas a las 24, 48 o 72 horas. El método de compresión, que se pone la muestra entre dos placas y se hace presión por 5 o 10 minutos. Se toma un peso inicial y se ve cuánta agua se perdió después de la compresión. O el método de cocción, que puede ser en agua, en baño María, o en fuego directo. Nosotros lo que hicimos fue a fuego directo en un horno eléctrico. Se tomaron los pesos iniciales de cada muestra, se envolvieron en papel aluminio, se metieron al horno. La muestra más grande se le colocó una termocupla para ver cuándo estaba cocida. Si la muestra más grande, de más peso, estaba cocida, se entendía que el resto de las muestras también lo iban a estar. Una vez que llegaron a temperatura de cocción, se retiran, se dejan enfriar, se secan con un papel absorbente y se toman los pesos finales.
El animal, desde que termina la faena hasta que llega al plato del consumidor, tiene varios lugares con pérdidas de agua. El primer lugar es luego del sacrificio. Cuando se somete a enfriamiento se puede perder hasta un 2% de agua. Luego, en el troceado o en el desposte, se pierde un 6%. En el congelamiento y descongelamiento de la carne, ahí se pierde bastante agua también. Y el factor de mayor pérdida de agua es durante la cocción, que se pierde hasta un 40% de agua en la carne. Esta es una muestra que se estaba dejando enfriar de las que hicimos en el laboratorio. Lo que se puede apreciar es todo el agua que perdió, que quedó concentrada en el papel aluminio. Esto, lo que dije antes, se procedía a secar con un papel absorbente y tomar los pesos finales. Una vez que las muestras estuvieron cocidas, se pasó a medir la terneza. La terneza es una de las características sensoriales más relevantes en la carne. Se puede hacer por un método instrumental, que es con la cizalla de Warren Bratzen, que es la de la foto, y es la inversa, claro, la terneza es inversamente proporcional a la fuerza de corte. En este caso la fuerza nos la da en Newton. Otra forma de clasificar la terneza es por opiniones, que las opiniones pueden ser por personas entrenadas, que se los llama catadores, o personas no entrenadas. Una vez que teníamos las muestras cocidas, se pasó a tomar submuestras, que son las que se muestran en esta foto, donde tomábamos 4 o 5 submuestras de 3-4 centímetros de largo por 1 de lado, en paralelo a las fibras. Lo que se busca en estas submuestras es que no contengan ni carne, ni aponeurosis, ni carne, perdón, ni grasa, ni aponeurosis, que sean la mayor cantidad de carne que se pueda, porque se puede ver afectados los resultados finales. Bueno, una vez que tenemos las submuestras, se colocan en la cizalla, que está conectada a una computadora, que nos va a mostrar cómo va aumentando la fuerza de corte hasta que llega al punto máximo. Y nos tira un promedio de todas las submuestras para su análisis. Ya pasando un poco a los resultados, acá lo que vemos es las tablas de pH que nos dieron, pH finales, con un promedio de 5,8 en estas 15 muestras. Lo que se ve es en la muestra 3, que nos dio un pH muy alto, 6,7 en este caso, o en la muestra 6, 6,39. El resto estaban bastante cerca de los parámetros esperados. Hubiera sido interesante ver por qué nos dio eso, haber sabido el bienestar previo, lo que hablábamos antes, ¿no? Para ver por qué pudo haber sido esa alteración en concreto. La capacidad de retención de agua nos dio en promedio un 34%. Lo que se ve acá son los pesos iniciales, como habíamos dicho, los pesos finales y el porcentaje de pérdida. En estas estuvieron todas bastante equilibradas, no hay ninguna que se destaque en gran cantidad. Y en los resultados de terneza, lo que vemos acá son cada una de las submuestras, de las 15 muestras principales, con una fuerza de corte que se expresaba en Newton,
y nos da un 33,8 en promedio. Lo que se ve acá, que nos dieron la gran mayoría eh, bastante cercanas entre sí, excepto la 1, que nos dio una fuerza de corte de 51,9 en promedio, y en la 11, que nos dio una fuerza de corte de 17. Eh, ¿Por qué pudo haber sido esto? Esta pudo haber tenido mayor cantidad de grasa que justo la cizalla ha agarrado, que no hemos podido limpiar bien. Y esta pudo haber sido por agarrar algo que no sea carne, algún nervio, alguna poneurosis. Pero en general las ternezas fueron todas muy similares en el resto. Después, pasando al resultado de color, lo que nos dio acá es una L de 52,3, sería un punto medio en el que la carne no es ni muy blanca ni muy negra, sino algo intermedio. Una A positiva de 7,9, lo que quiere decir es que tiende a los colores rojizos, y una B que nos dio 6,1 positivo, lo que quiere decir que tiende a los colores amarillos, que en este caso pudo haber sido por grasas blancas o alguna alteración de eso. Bueno, y como conclusiones, los resultados obtenidos en el trabajo se encuentran dentro de los parámetros normales de calidad de carne esperados. Eh, Comparados con otros trabajos que se han realizado, se vieron que en comparación fueron muy similares con animales más jóvenes. Por ahí se vio que tiene un poco más de fuerza de corte por ser animales más grandes, o un color más oscuro. La carne de estos animales adultos puede ser utilizada para elaboración de chacinados de calidad, y como reflexión, el pH, al influir sobre todos los otros parámetros, eh, es importante la medición, ya sea en el frigorífico como en plantas elaboradoras. Se recomendaría hacerlo de rutina, no solo para ver el pH final, sino también para intentar ver toda la curva de pH, para ver que disminuya correctamente. Bueno, muchas gracias por su atención.